bendición que nos das de este nuevo día lleno de nuevas bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por cada una de ellas, por permitirnos estar aquí en tu congregación, en este lugar que tú has destinado para que juntos como hermanos en un solo cuerpo podamos glorificar tu nombre, estudiar tu palabra, ser llenos de ti, Señor, y también ser estimulados al amor, a la piedad, a la mutua edificación, Señor. Cada vez estamos aprendiendo un poco más de ti, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo sea que provoque en cada uno de nosotros el querer como el hacer, como ya lo ha producido antes, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico, Padre. Bendícenos con tu palabra en esta oportunidad, que cada cosa que nos enseñes en esta oportunidad, Señor, podamos entenderla bien claramente, Señor, comprenderla, y que a través de esa palabra, Señor, podamos dirigir nuestras vidas cristianas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, salúdense unos a otros, hermanos. Nuestros hijos pasen a sus clases. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio. En este domingo en particular, hermanos, en muchos lugares se está celebrando la resurrección de Cristo. Verdaderamente nosotros este año no hicimos nada al respecto, no porque esté mal, no porque esté bien. Algunos consideran que está mal porque es una tradición católica, pero realmente Cristo resucitó. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Verdaderamente la razón de nuestra cristiandad, de nuestro ser, de nuestro vivir para Cristo es porque Él resucitó, que es la garantía de que Él lo que ha prometido lo va a cumplir y lo vamos a ver pronto, hermanos. En Romanos capítulo 8, verso 11, la palabra de Dios dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aunque la temática no tiene que ver en esta oportunidad, hermanos, acerca de la resurrección de Cristo, es una realidad que Cristo resucitó de entre los muertos. Ese mismo Espíritu Santo, hermanos, del cual menciona Romanos en esta oportunidad, en el versículo 11, es el mismo que a cada uno de nosotros, hermano, a ti y a mí, nos va a resucitar el día que nosotros partamos con el Señor. ¿Cuántos creen eso? Entonces eres hijo de Dios. Si vives con esa esperanza, hermano, eres un hijo de Dios. Y por eso es que no debemos ver la muerte. Claro que es algo que asusta, es algo que a veces nos espanta o nos preocupa, pero tenemos esa confianza, hermano, que no vamos a ir al cielo por nuestras buenas obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Entonces la temática, claro que no tiene que ver con la resurrección de los muertos. Para eso los invito el miércoles, que vamos a estar hablando más acerca del tema, pero sí estamos hablando acerca de la vida en el Espíritu. Y debido a que el Espíritu es el que nos va a resucitar de los muertos, también conviene ver antes de morirnos cómo debemos vivir en el Espíritu. ¿Qué les parece? Bueno, entonces acompáñenme a Gálatas capítulo 5, verso 16. En esta oportunidad, hermanos, vamos a aprender o a recordar, en el caso de muchos, acerca de el fruto del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Algunos lo mencionan los frutos del Espíritu. Entonces vamos a leer primeramente Gálatas capítulo 5, verso 16. Cuando estén ahí, por favor, me indican con un amén.
Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Como podemos ver, el apóstol Pablo está hablando desde el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu. Esto es un mandamiento dado por el Espíritu Santo de Dios, escrito por Pablo, inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios que ya mora en la vida del creyente. Es un mandamiento de que vivamos en el Espíritu. No es una opción, no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Si entendemos lo que es un mandato de Dios, ¿verdad? Es una orden que Dios nos da. Vivan en el Espíritu. Vemos que en este mandamiento, hermanos, tiene la idea de vivir conforme a la voluntad de Dios, rechazando todos aquellos deseos, impulsos de nuestra carne, de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra vieja naturaleza, en la que antes de ser cristianos nosotros vivíamos. Vemos, hermanos, que en el libro de Ezequiel capítulo 36, verso 26, el Señor en el Antiguo Testamento prometió: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y fíjate bien esto que dice en el 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué, hermano? Mi espíritu. Está hablando del Espíritu Santo de Dios morando en la vida de aquel que es creyente. Y dice que una vez que Él ponga ese Espíritu Santo en la vida del creyente, dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice, y los voy a obligar que hagan los mandamientos. No dice así, dice voy a hacer que los pongan por obra, que los guarden. O sea, hay algo que es externo a nosotros, que no proviene ni nace de nosotros, sino que nace de Dios por medio de su Espíritu. Y no me entiendan mal, hermanos, al decir que nace de Dios en el sentido de, oye, hermano, pues no dejo tal o cual pecado porque no me ha nacido, porque no se trata de eso. Es que una persona que ya nació de nuevo va a tener una lucha entre la carne y el espíritu, en la cual esta persona va, si decide andar en el espíritu, va a poder minimizar los efectos de los deseos o los impulsos de nuestra vieja naturaleza, porque ahora tiene una nueva naturaleza. El Señor dijo: les voy a dar un corazón nuevo. O sea, es una cirugía, hermanos, es un cambio de mente radical, un cambio de deseos, un cambio de prioridades, en la que antes por nada del mundo estaríamos nosotros una mañana de domingo sentados aquí escuchando un sermón. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa o simplemente estar durmiendo. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos nuevos deseos. Y el principal deseo que nosotros tenemos es agradar a Dios. Pero necesitamos recordar, hermanos, que debemos también poner de nuestra parte el mantenernos obedeciendo a Dios de esa manera.
porque Él ya puso su espíritu en nosotros, nos dio un nuevo corazón, una nueva mente, unos nuevos deseos, unas nuevas prioridades. Él mismo iba a hacer a través de su espíritu que nosotros andemos en obediencia a Él. La capacidad, el poder de poder hacer lo que es imposible para un hombre que no es creyente. Vemos que somos transformados a la imagen y semejanza de Cristo por medio de su espíritu. En 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo también nos dice un poco de esto. Dice: por tanto nosotros todos, hablando de los creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, que dice, hermanos, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El propósito principal del Espíritu Santo en el creyente es transformarlo a imagen y semejanza de Cristo. ¿En qué sentido? Para que ande haciendo milagros, camine sobre el agua, para que vaya al cielo, baje del cielo, atraviese paredes, no. Para que transforme el agua en vino, no. Es para que sea a la misma imagen y semejanza en carácter de Cristo, en el carácter de la humanidad de Cristo, que era sin pecado, en la cual vamos a tener una gran lucha constante todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Pero Él nos ha dado el Espíritu Santo para que enfrentemos esa lucha. Mira, el Señor Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 7, 16 al 20, que todo buen árbol da buen fruto. Y viceversa, el que no es buen árbol no puede dar buen fruto. ¿Por qué? Simplemente porque no es un buen árbol. Y esto nos da la idea, hermanos, de que una persona, hablando de un buen árbol, una persona que es creyente va a producir los frutos de aquel que tiene en su corazón o en su interior. Si tenemos a Cristo, vamos a producir los frutos de Cristo. Si no tenemos a Cristo, vamos a producir cualquier cosa que no sirve para nada. De manera, hermanos, que por los frutos, dijo el Señor Jesús, los conoceréis. Por sus frutos. Estas son cosas, hermano, que nos deben de poner a meditar mucho, que nos deben hacer doblar nuestras rodillas constantemente, orar al respecto de esto, porque tal vez no estamos siendo obedientes, hermanos, a la palabra de Dios, aunque los frutos del Espíritu no es un mandamiento, no dice produzcan fruto porque es imposible, pero sí es un mandamiento, como vamos a ver más adelante, que cada uno de las características de esos frutos también debemos obedecer a practicarlas. Vemos, hermanos, que el fruto del Espíritu no es algo natural, no es algo que el hombre pueda producir por sí mismo, no se consigue por un esfuerzo humano a través de ayunos, no se consigue por medio de ofrendas, no se produce por medio de imposición de manos, se produce en el momento que permanecemos en Cristo. Llevar fruto del Espíritu, hermano, es la consecuencia de permanecer en Cristo. Es interesante ver, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 15, cómo el Señor Jesús, vamos para allá, explica esto en el capítulo 15, desde el verso 1, haciendo una similitud, una ilustración de lo que es el árbol de la uva o la vid. Dice él que él es ese árbol de la uva y que nosotros somos las ramas que pertenecemos a ese árbol. Fíjense bien lo que dice en el verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice, hermano? ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Algunas personas piensan que llevar fruto, hermanos, es llevar un montón de gente a la iglesia o ocuparse de muchas actividades o en un servicio específico dentro de la congregación, y eso está muy bien y es muy necesario. Pero del fruto que está hablando acá, hermano, no es tener una cantidad enorme de congregantes dentro de un lugar.
sino llevar fruto, hermano, es producir los frutos de esa vid, de ese árbol de uva, que es Cristo. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí, dice más adelante, van a llevar mucho fruto. Y cuando lleven fruto, mi Padre los limpiará. Y ahí vienen las pruebas. Por eso es que te sientes a veces en medio de muchas pruebas, porque Dios está formando su carácter en tu vida. Ahí es, hermano, es tan interesante, es tan impresionante ver la sabiduría con que Dios nos escribió su palabra. Vemos en el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí. Él nos manda a permanecer en Él. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Como una rama, hermano, si tú la arrancas de un árbol, cae al suelo, se seca y muere. Hay muchos creyentes que están viviendo sus vidas espirituales de esa manera, como una rama que quiere vivir separada de la vid verdadera. Dice en el verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vemos, hermanos, que el Señor Jesús está diciendo muchas características acerca de los que permanecen en Él, que van a permanecer en amor, así como Él nos ha amado, y que también nuestro gozo será cumplido. Es interesante ver que está hablando de amor, que es una de las características del fruto del Espíritu. Y está hablando de gozo, que también es otro de los frutos del Espíritu. Si nosotros permanecemos en Él, si obedecemos sus mandamientos, vamos a llevar fruto como consecuencia. Es interesante ver, hermano, que la vida en el Espíritu de la que habla la Escritura es bastante diferente a la que muchas veces podemos entender. En el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesús, desde el verso 15 en adelante, empieza a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo que va a enviar antes de que Él, después que Él es crucificado. Y también en el verso 15, en el verso 26, sigue hablando del Espíritu Santo. Si seguimos el contexto de la enseñanza bíblica, hermanos, el fruto del Espíritu está en medio de las promesas que Él ha dado acerca del Espíritu. En el capítulo 16, verso 7, todavía sigue diciendo que nos convenía, les convenía a los discípulos que Él se fuera, porque entonces el Espíritu no vendría. Y de ahí en adelante sigue hablando sobre la obra del Espíritu Santo en el capítulo 16. Así que el capítulo 15, donde habla acerca de los frutos, está relacionado con esa promesa del Espíritu Santo de Dios. Solo permaneciendo en Él, en Cristo Jesús, es que podemos llevar fruto, hermano. Solamente así. Esto nos enseña, hermanos, la permanencia en Cristo nos enseña que tenemos que tener una dependencia total de Cristo Jesús. Depender totalmente de Él y no de nosotros. Totalmente de Él. Dependencia total. Pero esto, hermanos, debe ser a través del poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. O sea que Dios nos ha capacitado, ya nos ha dado
grandiosas y preciosas promesas. Entre ellas es su fruto, si permanecemos en él. Es el fruto del Espíritu, hermano, el que va a hacer la diferencia entre una persona que es creyente y una que no lo es. Algunas personas se sienten mucho más espirituales porque sienten alguna sensación rara o porque practican alguna cosa que no tiene nada que ver con la Escritura, o porque tuvieron sueños, visiones o cosas como esas. Pero el fruto del Espíritu ¿estará presente en estas personas? Más adelante vamos a ver un poco de las características del Espíritu, pero lo que queremos ver, lo que quiero mostrarles en esta oportunidad, hermanos, es la dependencia que tenemos del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu el que nos da esos mismos frutos al permanecer en Cristo. Para esto, hermanos, tenemos que entender un concepto de ocuparnos en lo que Dios ya ha producido o nos ha entregado a cada uno de nosotros por su Espíritu. Lo vuelvo a decir, tenemos que ocuparnos en lo que Dios ya ha producido en cada uno de nosotros por medio del Espíritu. Para esto, hermanos, quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 2, verso 12. Cuando decimos dependencia, hermanos, del Espíritu o de Cristo, de permanecer en Él, estamos hablando, hermanos, de que Él nos ha dotado de dones, de fruto, de todas las cosas que nosotros necesitamos, y muchas promesas están a nuestras disposiciones, pero hay una responsabilidad individual en nosotros, a la que nosotros tenemos que ser muy atentos y obedecer. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunos utilizan este versículo para decir que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación porque la podemos perder, pero miren lo que sigue y vamos a entender mejor el contexto. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir en pocas palabras, hermanos? Que debemos ocuparnos en lo que Dios ya nos dio. Todo lo que tiene que ver con la salvación, nosotros debemos tenerlo en alta estima y ocuparnos en ello. Con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer. De hecho, hermanos, es interesante ver que Dios es el que produce en cada creyente. Ya dijimos que Él reproduce todas las virtudes de Cristo, los frutos del Espíritu si permanecemos en Él, de manera que el creyente no es el que produce por su propia cuenta los frutos del Espíritu, sino es Dios que produce en el creyente el querer como el hacer, por su buena voluntad. De manera que lo que nos corresponde a nosotros como creyentes es ocuparnos en lo que Dios ha producido en nosotros, que son sus frutos. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, Él comienza a trabajar en ese creyente y empieza a mostrarle toda la miseria que hay en él, a ver las cosas que antes amaba, cosas pecaminosas, y ahora las comienza a aborrecer. Pero comienza esa lucha entre la carne y el Espíritu, en la que nosotros, el apóstol Pablo nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, que no proveamos para esos deseos. Un poquito más adelante vamos a hablar un poquito al respecto. Nuestra responsabilidad entonces, hermanos, es ocuparnos en lo que ya Dios nos ha dado, desarrollar esos frutos, obedecer a su palabra, porque como vamos a ver, hermanos, los frutos del Espíritu son dados por el Espíritu de Dios. Uno no los puede imitar, uno no los puede producir por uno mismo, pero también vemos en la Escritura que hay mandamiento, por ejemplo, el amor. Dios nos manda constantemente a amarnos unos a otros, a sentir gozo,
a sentir paz, nos manda a experimentar todas estas cosas, a tener dominio propio, pero es algo que ya está en nosotros. Entonces, como vemos en Juan 15:10, si guardamos sus mandamientos, entonces permaneceremos en su amor. En Primera de Juan 1:7 pone la condicional: si andamos en luz, tenemos comunión los unos con otros. Hay una condición que Dios nos da. Él nos da todas las cosas, ya estamos equipados completamente. Lo que Él nos pide es que permanezcamos, permanecer en Cristo. Por eso Pablo manda en Gálatas 5:16, vamos otra vez para allá. Andad en el Espíritu, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis, ¿qué cosa, hermano? Lo que queremos hacer. Nuestra responsabilidad es entonces, hermanos, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, en obediencia a la palabra de Dios, permaneciendo en Cristo, obedeciendo sus mandamientos y no satisfacer los deseos de la carne. Las manifestaciones de la carne son las siguientes. Vemos en el verso 19, por ejemplo, de ahí mismo en Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne. O sea que se ven, se notan, esas brotan como un buen olor o un mal olor, eso se percibe. Verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que Pablo da una lista de algunas cosas, pero hay muchas otras más, de las cuales, dice él, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué, hermano? No heredarán el reino de Dios. Y esto, hermano, es muy importante. Yo creo que nos debería poner a temblar a cada uno de nosotros. Volver a examinar nuestras vidas si esto es lo que prevalece en nuestra manera de vivir. Como les dije antes, no sirve de nada una actividad, una función dentro del culto, aunque esté muy bien hecha, si los frutos del Espíritu Santo no están habitando en esa persona. Si no son manifiestos, si lo que prevalece en esa persona son cosas como esta lista que acabo de mencionar. Y esto, hermanos, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en esto, hermano, quiero ser muy enfático. He escuchado desafortunadamente personas decir: oh sí, pero ese es el reino de Dios, pero de todos modos va a ser salvo. No, hermano, el reino de Dios se está refiriendo a que no es salva la persona. Totalmente, no hay ninguna discusión al respecto. Esa es la excusa de alguna persona que no quiere, o más bien que se está justificando sus malas acciones. Pero la palabra de Dios es clara. El Señor Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación del Señor Jesús. Crean al Evangelio. Y el Evangelio es este: Cristo pagó por nuestros pecados, pero necesitamos arrepentirnos. No quiere decir que pagó por mis pecados, yo pronuncié una oración, ahora puedo seguir viviendo en mis pecados. Porque claramente dice que las obras de la carne y las del Espíritu se oponen entre sí. Se oponen, no pueden vivir juntamente. Los que practican, hermanos, no quiere decir que son personas que de repente pecaron. Porque nuestro deseo más bien es no pecar nunca, ¿verdad? O por lo menos debería de ser. Pero cuando el creyente peca, no se va al infierno si se muere en ese segundo.
sino que rompe la comunión que tiene con el Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:20 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y cuando nosotros practicamos o cometemos pecado, estamos ofendiendo a un ser que nos ama y que vive en nosotros. Necesitamos restaurar esa comunión para un verdadero creyente y luchar constantemente para no satisfacer nuevamente esas obras de la carne. De eso se trata vivir en el Espíritu, apartarse cada vez más, parecernos más a Cristo. Si se dan cuenta que en todas estas cosas, hermano, no vale ningún ritual religioso, no vale nada en esa lucha que tú y yo tenemos constantemente por vencer esos deseos de la carne, sino únicamente permanecer en Cristo, obedeciéndole a Él, dependiendo totalmente de Él y tomando nuestra propia responsabilidad, haciendo lo que nos toca hacer. Permanecer o practicar el pecado, más bien, quisiera me acompañen, capítulo 3 de Juan, primera de Juan 3, verso 4. Voy a leer estos versículos rápidamente, hermano. Nomás pongan mucha atención. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 8. El que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué es, hermano? Así o más claro. Ahora, el asunto es, hermano, que esto sería algo imposible, ¿no? No hay persona que no peque. Pero lo que hace la diferencia acá es que el que practica. Yo les puedo decir, hermanos, yo practico un deporte de alto extremo, y nomás vean mi barriga y van a decir, es mentira, ¿no? Tal vez porque una vez fui a algún lugar a practicar un deporte. Eso no es practicar, es una manera constante de decir, o sea, de vivir, que es lo opuesto a vivir en el Espíritu. O sea, vivir, vamos a decirlo un poco más entendible, practicar viviendo o permaneciendo en Cristo, obedeciéndole. Y practicar el pecado es lo opuesto. Amén. Bueno, es así. Si les gustó la ilustración, ¿verdad? Hoy sí entendieron, hermanos. Bueno, el asunto es, hermanos, que todo aquel que practica, que su manera constante de vivir es sin remordimiento alguno, sin ninguna lucha, sin ningún pesar, practica viviendo en pecado, no es de Dios, sino del diablo. Eso está claro, hermanos, está en la Biblia. No me lo estoy inventando yo. Aunque hay muchas personas que tratan de decir otras cosas que no tienen nada que ver con esto, pero esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice Dios. La razón es porque la simiente de Dios mora, vive en el creyente, y la simiente de Dios no puede pecar. De manera, hermanos, que cuando una persona tiene al Espíritu Santo de Dios, debe haber una constante en ese creyente que lo va a impulsar a luchar contra el pecado. Una lucha que va a durar toda nuestra vida, hermano. Vamos a caer, vamos a arrastrarnos por la mugre, porque nos vamos a sentir tan mugrosos
al ver nuestro pecado. Por eso Pablo en Romanos 7 decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el creyente ya tiene una simiente nueva, un corazón nuevo, que ahora está produciendo frutos de Cristo en él. Y por lo menos, aunque sigue pecando, no puede pecar libremente. No puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Romanos 8:9 dice algo parecido a esto. Si, lo voy a parafrasear: si tienes al Espíritu, no vivirás carnalmente. Y si no tienes al Espíritu, simple y sencillamente no eres salvo. Vamos a leer desde el verso 5 para que entendamos bien esto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esto está bien claro, ¿verdad, hermano? Piensan en las cosas pecaminosas, cosas que no aprovechan. Pero dice: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así de fácil. Si nuestra constante es las obras de la carne, ya mencionamos algunas de ellas, pero hay muchas más y todos conocemos esas obras, entonces no podemos agradar a Dios. Pero dice algo contrario, verso 9: más vosotros, o sea, los creyentes verdaderos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay una condicional. Si el Espíritu de Dios está en el creyente, no va a pensar en las obras de la carne, no va a vivir practicando el pecado. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. También escuché desafortunadamente a alguien decir: oh, pero ese es el Espíritu de Cristo. Hermano, ¿quién es Cristo? Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios morando en el creyente. Es la misma cosa. O sea, separar una cosa de la otra con esa intención de decir, es como decir: ah, bueno, sí puedo vivir carnalmente pensando en las cosas de la carne. Está contradiciendo la misma escritura. Es como los niños cuando hacen una travesura y que uno les dice: ¿por qué hiciste esto? No, pues es que no lo hice. Y inventan algo y dicen: se hizo solo. Eso es decir: ah, pero ese es el Espíritu de Cristo, no es el Espíritu Santo. Porque los hay, hermanos. Hay quienes se excusan con la misma escritura. Juan 15:5, el Señor Jesús dijo claramente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. El que no permanece, ¿qué dice, hermano? Será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogerán y los echan en el fuego y arden. Estamos viendo dos tipos de ramas, dos tipos de personas que dicen ser creyentes. Dos personas que dicen que tienen Biblia y tal vez hasta usen corbata, y no tengo nada en contra de la corbata. Tal vez hasta tengan años perteneciendo a una iglesia. Tal vez hasta sirvan en alguna actividad especial en la iglesia. Pero tenemos dos tipos de ramas, dos tipos de personas creyentes. Una permanece en Cristo, lleva mucho fruto. El fruto es visible, es comprobable que ha sido salvado, que ha sido regenerado. Y está la otra persona que dice que es creyente, que no permanece en Cristo, no se le ve ningún fruto por ningún lado y será echado al fuego. No es salvo. Dice que es creyente, pero no ha sido regenerado, no tiene ese corazón nuevo
que el Señor dijo que daría. No tiene a su Espíritu Santo de Dios, como dijo el Señor que tendría. No está obedeciendo los mandamientos de Dios, como Dios dijo que lo haría que obedeciera. El fruto del Espíritu, hermano, es la evidencia de que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. La evidencia esa evidencia es permanecer en Cristo. Habla de un estilo de vida, hermanos, una vida en el Espíritu. Volvamos a Gálatas 5:22 y ahora vamos a ver algunas características de ese fruto del Espíritu que debe ser visible en la persona que es creyente. Algunas de estas características, hermanos, posiblemente van a ser más visibles que otras. Algunas van a ser muy imperfectas porque somos imperfectos todavía, pero debe haber algo ahí, debe haber esa evidencia. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vemos en el último versículo que dice, si vivimos. Todos hemos nacido de nuevo, hemos sido vivificados por el Espíritu de Cristo en nosotros. Si nosotros decimos que tenemos vida en Cristo, debemos mostrarlo con nuestra manera de vivir, hermano. Y una de esas maneras es por medio del amor. Nosotros nos podemos fijar, hermano, que el amor se menciona por todas partes en la Escritura. El amor es algo muy, pero muy importante y es una de las características del fruto del Espíritu. Nota esto, que en el verso 22 dice, más el fruto del Espíritu. Y tenemos, creo que una manera, sin mala intención, nosotros mencionamos los frutos del Espíritu. Pero la Escritura lo menciona como uno solo, singular. De manera que el amor, hermano, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas vienen de un solo fruto, uno y un mismo fruto, con diferentes características. De hecho, si nosotros nos agarramos del amor, podemos decir, hermanos, que en amor nosotros podemos tener gozo. En el amor podemos gozarnos, podemos tener paz. Cuando una persona ama, y si vemos las características que menciona 1 Corintios 13, una de las características también del amor es la paciencia, la bondad, la benignidad, fe. O sea, el amor es el vínculo perfecto, hermano. Entonces veamos el amor, que es el amor ágape, el amor que es perfectamente obrado por Dios, y lo vemos obrando en Cristo, muriendo por pecadores que lo están maltratando, golpeando, crucificando, insultándolo. Y vemos al Señor Jesús diciendo esas palabras en la cruz: no les tomes en cuenta ese pecado, perdonándolos. Vemos a Jesús experimentando, o más bien mostrando, manifestando ese verdadero amor. Y ese verdadero amor ha sido derramado a nosotros en nuestros corazones, como dice Romanos 13:10, dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero también el amor ha sido derramado a nosotros por el Espíritu Santo de Dios. El amor, hermanos, es el cumplimiento de la ley, de cualquier mandamiento, porque no robarás, no matarás, no harás falso testimonio contra tu prójimo y todo este tipo de cosas. Es una manifestación verdadera del amor. El amor que Dios ha tenido por nosotros, sin merecerlo nosotros, hermano, ha sido derramado en nuestros corazones. Y es un fruto que debe de manifestarse en nosotros, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:20,
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vemos, hermano, que aunque el amor es un fruto dado por el Espíritu, que se produce dentro del creyente, que Dios produce por medio de su Espíritu, también es un mandamiento. Pero ¿cómo puede ser esto, hermano? ¿Cómo puede ser que Dios nos dé algo a nosotros que nosotros no podemos producir, pero a la vez nos dice que nos amemos unos a otros? Es sencillo la respuesta. Dios ya nos dio su amor, porque Dios es amor. Si nosotros sentimos el amor de Dios en nosotros al ver a Cristo crucificado en la cruz por nuestras transgresiones, vamos a entender, hermano, que si Cristo murió siendo inocente por nuestras culpas, ahora vamos a poder entender que lo que nos haga otra persona a nosotros no es nada comparado con lo que le hicieron a Cristo por nosotros. No se compara. Y Él lo hizo por nosotros. Nosotros debemos también manifestar ese amor. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo? Cuando creímos. En el momento que fuimos salvos. Entonces, ser salvo, hermano, tiene la evidencia palpable, visible, de manifestar este tipo de fruto. El amor es uno de ellos. Lo que tenemos que hacer, hermanos, Dios ya nos dio ese amor, el amor ya está en nosotros por su Espíritu, pero lo que tenemos que hacer es desarrollar y practicar ese amor con los demás. El principal mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios con toda nuestra alma, cuerpo, espíritu, nuestras fuerzas y, ¿a quién más? Al prójimo. Segunda de Pedro, acompáñenme allá, capítulo 1, verso 3, vemos que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, también dice este tipo de cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice, hermano? Nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen, lo digo en una forma más clara, a la vida cristiana, nos han sido entregadas por su poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Veamos el verso 5. Ya Dios nos proveyó de todas esas cosas. Verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, ya Dios nos proveyó todo lo que necesitamos a través de su Espíritu. Ahora, ¿qué dice? Nosotros también. Hay una responsabilidad. Dios produce el querer y el hacer. Él ya nos dotó de todas estas cosas, todo lo que necesitamos. Pero ahora también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Casi es una lista muy parecida, ¿verdad?, a la de los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Y fíjate, Pedro dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin qué, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La palabra es hermosa, hermano, y tiene respuesta a nuestras interrogantes de cómo debemos vivir una vida cristiana. Dios ya proveyó lo que necesitamos. Lo que necesitamos es poner diligencia, esforzarnos con lo que Dios ya nos proveyó. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Vemos que, hermano, ya todo lo tenemos, lo que necesitamos. Y si hacemos todas estas cosas, o sea, ponemos diligencia a lo que Dios ya nos dio, vamos a tener fruto. Eso es permanecer en Cristo, permanecer en Él. No tener evidencia de este fruto, del amor o de ninguno otro, hermano, podría significar tristemente que no tienes al Espíritu, que no eres cristiano, que no eres de Cristo. Podría significar que no has nacido de nuevo, y en pocas palabras, que si mueres hoy sin Cristo, vas a pasar la eternidad en el infierno. Duele mucho decir estas cosas, hermano, hermana, pero tengo responsabilidad de decirlas. ¿Has puesto tu confianza en Cristo para salvación de vida eterna? ¿Estás crucificando esos deseos pecaminosos en tu vida, tratando de permanecer cada día en Cristo? ¿O estás dejando que la vida vaya rodando así nomás? ¿O esperas que alguien más haga lo que te corresponde hacer a ti como creyente? Ya Cristo hizo todo el trabajo para salvación, pero hay una responsabilidad individual, hermano, que no va a ser, no la va a hacer mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos por mí. Ya Cristo hizo todo, pero yo soy el responsable de mi propia vida. Tú eres responsable de tu propia manera de vivir. Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora nos corresponde a nosotros la respuesta que vamos a dar a lo que Cristo ya hizo por nosotros. No es salvación por obras, es fruto. Es evidencia de lo que ya tienes, de lo que ya tenemos todos en Cristo, de lo que Él ya hizo por nosotros, hermano. Se trata de una evidencia verdadera. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es otra triste realidad. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces podríamos verlo desde el otro punto de vista. Si tú amas, si yo amo, es evidencia de que conocemos a Dios, que hemos nacido de Dios. Lo contrario a esto es que no conocemos a Dios y que no hemos nacido de Dios, porque Dios, simplemente Dios es amor. Dios es amor. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por medio del Espíritu Santo, por ese poder que Dios ya ha dado, por todas aquellas cosas que tienen que ver con la vida y la piedad que ya nos fueron dadas, es que nosotros ahora podemos vencer y crucificar aquellos deseos, pasiones, apetitos de la carne. Y no tiene nada que ver, como podemos ver, con religiosidad. No tiene nada que ver con ninguna cosa extraña. Se trata de nuestra manera de vivir, que Dios manda a través de su palabra. Un problema muy grande, hermanos, y lo tengo que decir, es que hay personas que enseñan que la evidencia de que tienes al Espíritu de Dios es experimentar algo, una emoción o hablar lenguas. Pero, hermano, puedes hasta volar por los cielos, pero si no hay esta evidencia escritural de los frutos del Espíritu, de nada sirve todo eso. Cualquier otra cosa no sirve de nada. Puedes ir hasta en un sueño al infierno o al cielo, platicar con el ángel Gabriel o lo que sea, pero si no hay evidencia de frutos en tu vida, hermano, necesitas arrepentirte ahora mismo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio.
No pienses que tus experiencias son las que te van a llevar al cielo. Esa no es tu garantía. Lo que vas a garantizar es que estás produciendo los frutos de Cristo en tu vida, que te estás pareciendo cada vez más a Él. Nunca vamos a ser perfectos hasta que seamos glorificados, pero no podemos ligar nuestras experiencias personales como una garantía de que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, si no hay fruto del Espíritu. Les recuerdo que muchos me dirán, dijo el Señor, Mateo 7:20, en aquel día: Señor, nosotros hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les va a decir: apártense, malditos. Es una verdad de Dios, palabra de Dios. Las experiencias no nos garantizan nada. Lo que nos va a garantizar es que tanto nos estamos pareciendo a Cristo cada día. Y es a través de su Espíritu. Siguiente característica o siguiente fruto, digamos, o manifestación del fruto del Espíritu es el gozo. El gozo, hermano, se emplea más de 70 veces en el Nuevo Testamento y casi en todas partes se menciona como un mandamiento o una afirmación de aquellos que son creyentes. Es una realidad en la vida del creyente, hermanos, a pesar de que tenemos muchas dificultades, problemas constantemente, tragedias, pérdidas, en las cuales el gozo podría decir que es muy difícil, tal vez sería uno de los frutos más difícil de experimentar, porque muchas veces nos dejamos que las circunstancias nos lleven a la tristeza o a la desesperación. Y tal vez el hecho de pensar que Dios no reaccionó o no atendió esa necesidad o no nos dejó o no impidió que nosotros atravesáramos una dificultad nos podría ocasionar algo que sea diferente o contrario al gozo. Pero el gozo, hermanos, es algo que experimenta el creyente principalmente basado en lo que Cristo ha hecho por nosotros ya, no importando qué esté pasando. Aunque estemos llorando, aunque estemos tristes, nuestro gozo debe ser de saber que un día estaremos con Cristo eternamente, sin nosotros merecerlo, que Él pagó por nuestros pecados. Siempre en el Nuevo Testamento significa un sentimiento de felicidad basado en las realidades espirituales. Esa es la definición. El cuidado, hermano, que tiene Cristo por nosotros debe ocasionar gozo, aunque a veces pareciera que Cristo no está presente. Primera de Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. También tener gozo es algo que se nos manda, y lo mismo, hermanos, que como el amor, que es una característica, un fruto del Espíritu, dado al creyente, que no puede uno producir normal o humanamente hablando, también se nos manda, pero es la misma característica. Dios ya nos dio ese gozo. Lo que necesitamos es ver ese gozo cumplido. Y eso lo obtenemos, hermanos, cuando estamos recordando lo que Cristo ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo en Filipenses 4:4 menciona: regocijaos en el Señor siempre. Y lo dice, hermanos, Pablo no estaba en un buque, en un crucero, con un coco y bien helado, tomándoselo ahí en una hamaca o una mecedora. El apóstol Pablo estaba encarcelado y posiblemente encadenado. Había sido torturado muchas veces, azotado muchas veces, y el apóstol Pablo motiva a los verdaderos creyentes por medio de su epístola: siéntanse gozosos. Y dice: otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre y en el poder de su fuerza, no en tu debilidad. El problema es que nosotros vemos nuestras circunstancias, vemos lo que tenemos para enfrentarnos a esa circunstancia, que muchas veces es nada comparado a lo que tenemos enfrente, pero es que no te fijes en ti, fíjate en Cristo.
en lo que Él ha hecho por nosotros y lo que está tratando de producir en nosotros. Recordemos en Romanos 14, 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Siguiente característica, hermano, no nos vamos a detener mucho en cada característica. Siguiente característica del fruto del Espíritu es paz. La paz. Esto no quiere decir que que es una ausencia de problemas, sino más bien es una tranquilidad en la mente, en el alma, en el espíritu. No es como esa paz que luego sentimos cuando vemos nuestra cuenta bancaria con bastantes numeritos abundantes. O cuando la esposa, para algunos, cuando sale y se queda en paz viendo televisión el esposo. O cuando los niños se la lleva a la abuelita, que la esposa se siente bien feliz. No es ese tipo de paz. Es una paz, hermano, como resultado de la relación que tenemos con Cristo. O más bien esa relación que Él tiene con nosotros. Es tener todas las cosas en orden con Dios. En el libro de Romanos capítulo 5 dice que por la fe ahora tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esto nos da mucha paz, el saber que Dios no nos va a condenar, que no nos va a llevar al infierno a pesar que lo merecemos. Es ese tipo de paz. Tener los asuntos en orden. Mira, el gozo es algo que también se nos manda y también se nos manda a tener paz. Más bien es a practicar esa paz, a tener paz en nuestro corazón. Dice la Escritura en Romanos 8:28 que todos los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Que en medio de los problemas debemos tener paz de que Dios está obrando en nuestra vida, formando el carácter de Cristo en nosotros. Está haciendo algo, no lo sabemos, no lo entendemos y parece contrario. Algunos pueden decir, pero es que es el diablo. Bueno, hasta el diablo participa en la voluntad de Dios. Se tiene que someter a la voluntad de Dios. Así que no nos ocupemos del diablo, ocupémonos más bien de permanecer en Cristo. Es una paz diferente a la del mundo. Es una paz dada por Cristo. Juan 14:27, el Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estemos en paz. Es un fruto que Dios ya produjo en nosotros por su Espíritu. Debemos nada más creerlo, someternos a ello, aceptarlo y sentir esa paz. La siguiente es la paciencia. La paciencia, hermanos, hay varias palabras que se usan en griego para la paciencia. La que se usa acá es macrotumia, que tiene que ver con la tolerancia o longanimidad a las ofensas o heridas, lastimaduras, insultos que alguien nos pueda hacer. En pocas palabras, es no brincar encima de aquella persona que nos ofendió, sino tenerle paciencia. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como la que el Señor Jesús tiene con nosotros. ¿Cuántas veces el Señor Jesús, Dios mismo, no tendría que venir y ejercer su justicia con nosotros? Todos los días. Todos los días transgredimos su santidad, sus mandamientos. Y si leemos la ley, tendríamos que merecer muchísimos azotes, castigos, muertes, plagas, maldiciones de todo tipo. Pero Dios nos tiene paciencia. Y de esa misma manera, como Cristo nos tiene paciencia a nosotros, como Cristo nos tiene paciencia, ese mismo fruto debemos de manifestarlo nosotros. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. ¿Y qué dice, hermano?
y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De manera que alguien que diga que es creyente y no quiere tener paciencia con sus hermanos, tal vez tiene una arrogancia tan grande que piensa que Dios no le ha tenido paciencia en nada, o que Dios no le ha perdonado nada. De la misma manera como Cristo nos perdonó, debemos perdonarnos los unos a los otros. Habla de perdonar. Benignidad es el siguiente fruto, hermanos. La benignidad tiene que ver con la consideración tierna a los demás. No se trata, hermano, de debilidad de carácter. No se trata de falta de convicciones o de ser de doble ánimo. No se trata de ser un cobarde. La benignidad tiene que ver con una consideración tierna, considerar a los demás de una manera tierna. Se trata, hermano, de ser amable con los demás. Lo contrario es ser brusco, ser grosero, sino que es un deseo genuino de tratar bien a los demás, con bondad, de hacerles el bien, tal como el Señor lo hace con cada uno de nosotros. Amén. La bondad, hermanos, tiene que ver con una excelencia moral de espíritu. La bondad, hermanos, se reconoce por su dulzura y compasión activa. Una persona bondadosa es la que quiere hacerle bien a los demás, a los necesitados, como el Señor Jesús lo hacía. Tiene que tiene que ver con no pagar también mal por mal al que nos hizo algún daño. No darle su merecido a los demás, sino más bien hacer buenas obras a los demás. Otra de las características o otro fruto es la fe. La fe, hermanos, hoy en día se conoce como cualquier otra cosa menos como la fe que dice la Biblia. La fe que se predica muchas veces es: trae dinero y Dios va a hacer tu milagro. Pero esa no es la fe. La fe que menciona acá, ese fruto de fe, hermano, tiene que ver con fidelidad. Esa misma fidelidad que Dios tiene. Todos sabemos que Dios dice y Dios hace, ¿verdad? Lo que promete lo cumple. Amén. Es ser confiable, es tener lealtad. Pero este tipo de lealtad, hermanos, tiene que ver con lealtad primeramente a Dios. Porque no voy a hacerle leal a una persona que está desobedeciendo a Dios, y yo voy a desobedecer a Dios por ser leal a una persona. Tengo que ser confiable siempre y cuando estas cosas que dice la palabra de Dios no sean atropelladas. La lealtad, hermano, tiene que ver con ser confiable. La fidelidad, la fe de la que habla acá es ser como Cristo. Cristo dijo que mandaría a su Espíritu Santo. Cristo dijo que Él resucitaría al tercer día. Cristo dijo y lo hizo. Todo lo que ha prometido lo ha hecho. Y ahora solamente estamos esperando que Cristo vuelva en las nubes a recogernos a cada uno de nosotros a su iglesia. Amén. En Apocalipsis capítulo 19 verso 11, Juan lo vio a Jesús en un caballo blanco, y dice que el nombre que llevaba, el que lo montaba, era Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el Señor Jesús. También dice el Señor Jesús en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 10, sé fiel y fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vemos, hermanos, que otra de las características, otro fruto del Espíritu es la mansedumbre. En el Nuevo Testamento cuando se escribe de mansedumbre en el Nuevo Testamento, hermanos, habla de tres áreas principales que nos interesan mucho. Una es ser manso, o someternos más bien a la voluntad de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. La otra es disposición a recibir esa palabra misma de Dios.
y la otra es consideración a los demás. Ser manso, hermanos, es someternos, aceptar cuando aquellas cosas no nos parecen bien, pero que vienen de parte de Dios. Por ejemplo, alguna hermana podría estar luchando con la idea de someterse con su marido y estar en contra de ese mandato. Pero la palabra de Dios nos muestra que una persona que desobedece voluntariamente no tiene nada que ver de manso. Es todo lo contrario. Los casados están tal vez negando amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y cosas como estas, hermanos. La otra es la disposición a recibir, esa disposición, someternos. Y como dice, vamos a ver Santiago capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero en el verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ser manso es lo contrario de ser iracundo. Uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. Lo contrario, la obra de la carne, es esos arrancones de ira que luego algunos podrían tener. Entonces, aquí podemos ver, hermano, qué es lo que va guiando tu vida, la carne o el Espíritu. El mejor ejemplo es el del Señor Jesús, Mateo 11, 29. El Señor Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el último de los 9, hermanos, es la templanza. La templanza o dominio propio. De esto hay muchísimo que decir, hermano. Esto tiene que ver con la capacidad dada por el Espíritu de frenar nuestras pasiones y apetitos. Esos impulsos naturales que caracterizan al ser humano. Esos reflejos de agresión, esos reflejos de irritarse, de pelear, esos deseos carnales, de esas impurezas sexuales que luego también hay. Todo ese tipo de cosas que moran naturalmente en todo ser creyente, en todo creyente, que no es creyente, perdón. Una persona que se irrita, que no tiene dominio propio, que golpea, una persona que quiebra cosas, una persona que se deja llevar por todos sus impulsos de la carne, no tiene este fruto del Espíritu. Alguien que no puede controlar sus pasiones, que no puede someter su voluntad a la palabra de Dios, no tiene dominio propio o templanza. Y eso es dado por el Espíritu de Dios. Como podemos ver a lo largo de todas estas características del fruto del Espíritu, hermano, son cosas que Dios ya las dio, pero debemos desarrollarlas. Dios ya produjo en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es poner de nuestra parte y obedecer estas cosas, porque también es un fruto, pero en otras partes dice que las practiquemos. Es como que digamos, hermano, que Dios nos da un juguete y ahora nosotros tenemos que jugar con ese juguete. Nomás para ilustrarlo. Los frutos del Espíritu ya están en el creyente en el momento que el creyente se arrepintió, que vino el Espíritu Santo en él. Y vemos, hermano, que este creyente ahora debe de esforzarse a que esos frutos se produzcan una vez más y más y más y más, permaneciendo en Cristo, obedeciendo sus mandamientos, amándonos unos a otros. Volvamos a Gálatas capítulo 5, verso 22.
Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vemos que vivir en el Espíritu, hermano, quisiera se pongan de pie, hermanos, vamos a meditar sobre esto. Vivir en el Espíritu no se trata de una actividad, un comportamiento dentro del culto. Vivir en el Espíritu es una vida que está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Que aquellas manifestaciones de las cuales podríamos estar pensando que es una garantía de que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, no sirve de nada si los frutos del Espíritu no son evidentes en nosotros. No se trata de una actividad, no se trata de una emoción, no se trata de una experiencia vivir en el Espíritu, se trata de cada vez más parecernos a Cristo por su Espíritu que mora en nosotros. Cierren sus ojos, hermanos. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Como acabamos de ver, Señor, tu palabra es bastante clara, Señor, en muchas cosas, más bien en todas las cosas, Señor. Pero muchas veces nosotros no entendemos claramente lo que tú nos estás hablando por tu palabra, Señor. Algunos de nosotros a veces quisiéramos experimentar que tú estás con nosotros a través de alguna experiencia, a través de ver un milagro, a través de una respuesta a una oración. Pero tu palabra dice que nosotros debemos mantenernos en esperanza. Y la esperanza que se ve, entonces, ¿a qué esperar? Dice el apóstol Pablo. Nosotros necesitamos, Señor, poner más atención a tu palabra, Señor, y poder ser más obedientes a ella y permanecer en Cristo. Porque entendemos, Señor, que tenemos una dependencia total de ti, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a ver claramente esa dependencia que nosotros tenemos y que no nos aventuremos a tratar de hacer las cosas a nuestras propias fuerzas, a no buscar las cosas que provienen del mundo, las cosas terrenales, Señor, sino las cosas espirituales, a buscar más bien el reino de Dios y tu justicia, Señor, y dependiendo de tu voluntad, esperar que todas aquellas cosas que nosotros creemos que son urgentes sean añadidas por ti, Señor. Ayúdanos a ser mansos, Señor, a desarrollar esa mansedumbre que en cada uno de nosotros sea manifestada, Señor, esa obra del Espíritu a través de tus frutos. Que la mansedumbre, que la fidelidad esté presente en cada uno de nosotros, no solamente cuando la gente nos ve, sino cuando estamos a solas, Señor. El dominio propio que tanto necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Que pueda ser un fruto que sea muy, muy visible en cada uno de tus hijos, Señor, en esta congregación. Hablando de temperamento, de carácter, de impulsos sexuales, Señor, que pueden estar dominando la mente y los corazones de los presentes aquí, Señor. Dominar esas emociones que muchas veces nos arrastran, Padre, a desagradarte a ti y lastimar muchas veces a nuestros semejantes. A tener esa paciencia, Señor, con aquellos que nos irritan. Quita ese deseo de venganza, Señor, o esa amargura que pueda estar en el corazón de algún presente, Señor. Danos ese amor, como Cristo nos amó a cada uno de nosotros, que nosotros nos podamos amar unos a otros, Señor, en esta iglesia local y también con nuestro entorno allá afuera, sea en el trabajo, la escuela, en la calle, en cualquier lugar y principalmente en nuestros hogares, Señor. Que podamos amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado, perdonarnos unos a otros como Cristo nos ha perdonado, Señor.
Que esa palabra, Señor, esté en nuestros corazones golpeándonos constantemente y que suene como una alarma en nuestras vidas cuando nos estemos a punto de caer, Señor. Y si hay alguno que se encuentre caído en este momento, que pueda restaurarse ahora pidiéndote perdón, Señor, para que podamos seguir adelante, porque el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, te doy por tu palabra y espero, Padre, que los frutos de tu Espíritu Santo sean cada vez más visibles en cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tus bendiciones, Padre. Amén y amén.